Las unidades de aprendizaje son formas de planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje alrededor de un contenido fundamental, aportándole consistencia y significatividad. Estas dan lugar a estructuras formativas tales como modelos de aprendizaje, unidades didácticas, metodologías usadas y el contenido. El tema fundamental de las unidades de aprendizaje debe responder los intereses, necesidades y saberes de los niños y las niñas para promover y facilitar el logro de las capacidades y actitudes que cada uno adquiere. Por ejemplo, los estudiantes del Liceo Juan Pablo Duarte, menciones sociales, sección A, B y C del nivel secundario, se mantuvieron inquietos al no saber los sucesos de la Primera Guerra Mundial y los problemas que esta trajo consigo. Acudieron a fuentes de informaciones como libros e internet. Además, harán trabajos grupales, individuales y en pareja. Las competencias fundamentales usadas son las de resolución de problemas, científica y tecnológica, y las de pensamientos lógicos, críticos y creativos. Entre las competencias específicas son la de interacción sociocultural y utilización de criterios de fuentes de información. Buenas, mi nombre es Luis Manuel Santana y junto a mi compañera Wendy les estaremos hablando sobre los que son los proyectos de investigación que consisten en sus diferentes fases. Pues bien, los proyectos de investigación, como bien indica su nombre, consisten en la consiste en la identificación de preguntas que surgen entre los y las estudiantes sobre un tema de interés. Sobre dicho tema es que se hará el trabajo, el proyecto de investigación. Cabe destacar que estos proyectos fortalecen o fomentan lo que es el desarrollo de las competencias, la formación integral del estudiante y la articulación de las diferentes áreas curriculares. Pues bien, los proyectos de investigación contienen tres fases. Yo les estaré hablando de la primera, que básicamente consiste en la identificación del problema, de las preguntas que surgen sobre dicho problema, que es sobre el cual se hará el trabajo, y las hipótesis que se generen de dicho problema. Cabe destacar que la elaboración o la elección de dicho tema, sobre el cual será el proyecto, debe cumplir con criterios ya bien marcados, como son el que tiene que ser un tema extenso, o sea, debe saber apreciarse, debe poder apreciarse de diferentes puntos de vista, debe incluir las experiencias previas que contienen los estudiantes, debe incluir aplicaciones en el mundo real, o sea, en la vida cotidiana, y debe incluir el desarrollo de las competencias. Cabe destacar que durante todo este proceso el maestro no es más que un guía que fomenta la curiosidad de los estudiantes mediante preguntas y pidiendo opiniones. Pero bien, si tomamos como ejemplo el tema de la aplicación de las matemáticas en la vida cotidiana, notamos que es un tema muy extenso y que se puede mirar de diferentes puntos de vista y que cumple con los criterios ya establecidos. Y es un tema que surge y causa curiosidad en los estudiantes, por lo cual es un tema perfecto aplicar a los proyectos de trabajo de investigación. Muy buenas, mi nombre es Wendy Arlet y yo les estaré hablando sobre la segunda y la tercera fase del proyecto de investigación. En la segunda fase, ya habiendo concluido lo que es la hipótesis, los y las estudiantes comienzan a investigar, indagar, experimentar lo que es las respuestas a sus preguntas ya planteadas. Esto pueden hacerlo mediante distintos métodos. Un método muy efectivo es poder preguntarle a personas expertas en ese tema, entre otros. La tercera fase consiste ya en la conclusión de este tema. Y en esta conclusión, los y las estudiantes deben de dar una demostración de ese tema a investigar. ¿Y cómo lo pueden hacer? Pues realizando dramas, actividades emotivas que demuestren que estos estudiantes sí aprendieron sobre ese tema y sí consiguieron las respuestas a sus preguntas. Que pasen buenas. Mi nombre es Randy, estaré hablando sobre los proyectos participativos de aula, o también puede ser llamado PPA. El PPA no es más que una estrategia pedagógica de investigación y acción. Responde a la necesidad de impulsar una pedagogía crítica y transformadora que actúa sobre la experiencia del aula con la realidad social de los sujetos implicados en la investigación.
Los proyectos participativos de aula favorecen la perspectiva integradora y globalizadora del conocimiento. Desde las diferentes áreas curriculares busca que los estudiantes y las estudiantes integren estructuras de conocimiento cada vez más amplias y superiores. Como estrategia pedagógica, los proyectos participativos de aula enriquecen y redimensionan el aprendizaje, favorecen la construcción colectiva de conocimiento, promueven la investigación y la autonomía de los aprendizajes. Un ejemplo de un PPA que se puede tomar para elaborarse durante una semana de clase es refiriéndonos, en así decirlo, en un curso de secundaria en relación a las matemáticas. Se toma un tema que se quiera aprender en sentido general y a partir de ese tema se hacen cosas como decidir en conglomerado de todo el aula cuál sería el mejor título para este tema, cuál es la razón para aprender este tema, qué cambio uno quiere lograr con este tema, qué aprendizaje significativo uno quiere dejar en el estudiante con este tema, y luego el desarrollar el dicho proyecto participativo es una de las mejores formas de desarrollarlo a base de preguntas, cuestiones. Cada estudiante responda estas preguntas a base de su investigación personalizada y así en colaboración van creando lo que es todo el proyecto participativo. Los proyectos de intervención de aula son aquellos que acogen un grupo en específicos de alumnos y docentes para plantear una problemática referente al grupo de manera en específica y que no necesariamente se deben de ver involucrados los demás miembros de la comunidad educativa en ese momento. Por lo general, estos son problemas que se dan en las áreas curriculares, por lo tanto son transdisciplinarias y se pueden abordar tomando como referencia las diferentes competencias fundamentales específicas, así como varias áreas curriculares. Para elaborar o diseñar un proyecto general o un proyecto de aula, primero tenemos que identificar o diseñar la situación de aprendizaje del proyecto. Para realizar esto debemos especificar la situación o la problemática que se procura mejorar o resolver. Aquí vamos a definir los antecedentes y la problemática de su amplitud, la relevancia que tenga y la pertinencia en relación a las características del grupo o la comunidad. Luego vamos a determinar quiénes y cómo se va a participar en este proyecto. La participación puede ser opcional o no, puede participar solo un grupo de estudiantes o la clase completa. Vamos luego a seleccionar el nombre del proyecto y describiremos en qué va a consistir este. Luego vamos a identificar las competencias fundamentales y las específicas, las áreas y los contenidos que se van a trabajar en ese proyecto. Se van a diseñar actividades y se deben detallar los recursos y materiales que se van a utilizar en este. Debemos delimitar la duración del proyecto, o sea, decir si se va a trabajar en horario escolar y qué tiempo se tomará para culminarlo. La duración de este influirá por el problema o la situación que se presente y las decisiones del maestro involucrado. Por último, vamos a definir las actividades de cierre y los indicadores con que se verán evaluado el desempeño de los estudiantes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Melicia Santana y yo les voy a hablar sobre el eje temático. Bien, en la planificación educativa, los docentes tienen que ordenar los conocimientos con una cierta coherencia, pues de lo contrario, los temas se verían sin relación alguna. De este modo, podemos decir que un eje temático es un conjunto de contenidos y disciplinas afines, donde cada una de las asignaturas se relacionan entre ellas porque comparten un eje o un plano. Esta forma de ordenar y conectar el conocimiento es sumamente útil porque nos permite tener un orden y conectar diferentes materias. Y, en pocas palabras, se trata de saber cómo actuar, qué enseñar y cómo va a organizarse. En pocas palabras, se trata de saber qué hay que enseñar y cómo se van a organizar las distintas áreas del conocimiento. Bien, un ejemplo que vamos a ver es el siguiente. Bien, imaginemos un estudiante del área de matemáticas. Este tiene que adquirir conocimientos de su área y en su eje temático va a estar incluidas las asignaturas como
álgebra, aritmética, geometría, cálculo y otra materia. Entonces, debemos de elaborar unos contenidos que se lleven entre sí, pero que cada materia tenga un conglomerado, es decir, como una línea abajo que le sigue de contenidos que van a estar organizados de acuerdo a cómo se va enseñando. Por ejemplo, si hoy nos enseñan a sumar, mañana nos deben enseñar a restar, no a multiplicar y a dividir.